A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de incontables experimentos en seres humanos. Y dentro de la lista de experimentos se encuentran los experimentos psicológicos. Los sujetos de prueba de estos experimentos salen con daños irreparables, o incluso, no soportan estos experimentos. Prepárate muy bien para un viaje turbio, porque estos son los experimentos psicológicos más perturbadores de la historia de la ciencia. El experimento de la prisión de Stanford. Philip Zimbardo diseñó un experimento para ver de qué manera personas que no habían tenido relación con el entorno carcelario se adaptaban a una situación de vulnerabilidad frente a otros. Para ello, 24 hombres jóvenes sanos y de clase media fueron reclutados como participantes a cambio de una paga. La experiencia se desarrollaría en uno de los sótanos de la Stanford University, que había sido condicionado para parecerse a una cárcel. Los voluntarios fueron asignados a dos grupos por sorteo. Los guardias, que ostentarían el poder, y los prisioneros, que tendrían que permanecer recluidos en el sótano mientras durase el periodo de experimentación, es decir, durante varios días. Como quería simularse una prisión de la manera más realista posible, los reclusos pasaron por algo parecido a un proceso de detención, identificación y encarcelamiento, y el vestuario de todos los voluntarios incluía elementos de anonimato, uniformes y gafas oscuras en el caso de los guardias, y trajes de recluso con números bordados para el resto de participantes. De esta manera se introducía un elemento de despersonalización en el experimento. Los voluntarios no eran personas específicas con identidad única, sino que formalmente pasaban a ser simples carceleros o presos. Al final del primer día nada hacía pensar que fuera a ocurrir nada destacable. Tanto los reclusos como los guardias se sentían desplazados del papel que se suponía que tenían que cumplir, de alguna forma rechazaban los roles que se les habían asignado. Sin embargo, al poco tiempo empezaron las complicaciones. Durante el segundo día, los guardias ya habían empezado a ver cómo se difuminaba la línea que separaba su propia identidad y del rol que debían cumplir. Los presos, en su condición de personas en desventaja, tardaron un poco más en aceptar su papel, y en el segundo día estalló una rebelión. Colocaron sus camas contra la puerta para evitar que entrasen los guardias a quitarles los colchones. Estos, como fuerzas de represión, utilizaron el gas de los extintores para terminar con esta pequeña revolución. A partir de ese momento, todos los voluntarios del experimento dejaron de ser simples estudiantes para pasar a ser otra cosa. Lo que sucedió durante el segundo día desencadenó todo tipo de comportamientos sádicos por parte de los guardias. El estallido de la rebelión supuso el primer síntoma de que la relación entre guardias y reclusos se había vuelto totalmente asimétrica. Los guardias se sabían con el poder de dominar al resto y actuaban en consecuencia, y los reclusos correspondieron a sus captores llegando a reconocer de manera implícita su situación de inferioridad tal y como lo haría un preso que se sabe encerrado entre cuatro paredes. Se generó así una dinámica de dominio y sumisión basada únicamente en la ficción de la cárcel de Stanford. Experimento de la obediencia de Stanley Milgram 1963. Examina hasta qué punto las personas están dispuestas a obedecer a las autoridades, aun cuando sus acciones puedan causar daño a otros. Esto es, en qué medida la influencia cumple un papel determinante. Inspirado por los juicios de Nuremberg y los horrores del Holocausto. Milgram exploró cómo las personas pueden ser llevadas a realizar actos inhumanos bajo la influencia de órdenes de figuras de autoridad. En esta nota, analizaremos la teoría de la obediencia de Milgram, sus implicaciones éticas y sociales, y el papel de la influencia. El experimento involucró una muestra de 40 voluntarios reclutados a través de anuncios en el periódico. Posteriormente, se los llamó de forma individual, y con cada uno de ellos se desarrolló la misma situación que incluía la participación de 3 personas. El experimentador explicó que el objetivo de la investigación era estudiar los efectos del castigo en el aprendizaje. La consigna que se le dio al voluntario fue que él tenía que hacer de maestro y realizar una serie de preguntas a la víctima. Si ésta respondía incorrectamente, se instruía al voluntario a administrarle descargas eléctricas. No obstante, lo que los participantes no sabían era que los aprendices o víctimas eran actores y las descargas eléctricas eran simuladas.
Los resultados del experimento fueron sorprendentes y, en cierta medida, alarmantes. A pesar de oír a los aprendices suplicando y gritando de dolor, muchos participantes continuaron administrando descargas eléctricas cada vez más intensas, simplemente porque una supuesta figura de autoridad se los indicaba. El estudio Monstruo. Es una investigación que se realizó en Estados Unidos en la década de 1930 y que pretendía averiguar los efectos de distintas terapias en niños con trastornos del lenguaje y la comunicación. La investigación se desarrolló en la Universidad de Iowa y participaron 22 niños huérfanos del orfanato de veteranos también de Iowa. El principal objetivo del estudio era analizar si el tartamudeo podría ser inducido y si podría disminuir con una terapia basada en refuerzos positivos. Los 22 niños fueron divididos según si tenían un trastorno de lenguaje o no, en un grupo control y un grupo experimental. Los niños del grupo experimental recibieron una terapia de lenguaje basada en refuerzos positivos. Esto incluía, por ejemplo, alabar la fluidez de su discurso y sus palabras. Esto aplicaba tanto para los niños que tenían tartamudeo, como para los que no tenían o tenían muy poco. A la otra mitad de niños, los de grupo control, Tudor les dio una terapia basada en lo contrario, refuerzos negativos. Por ejemplo, exaltaba cada imperfección del lenguaje, menospreciaba el habla, hacía énfasis que eran niños tartamudos, y si los niños no presentaban ningún trastorno, les decía que no estaban hablando bien y que estaban presentando los primeros síntomas del tartamudeo. El único resultado concluyente fue que los participantes de este último grupo presentaron rápidamente síntomas de ansiedad, especialmente por la vergüenza que les provocaba hablar, razón por la cual empezaron a corregir cada discurso de manera obsesiva e incluso evitar la comunicación. Asimismo, sus tareas escolares decayeron y su conducta se modificó hacia el retraimiento. Este estudio se conoce como Monstruo por los dilemas éticos que ha generado. El grupo de niños que recibió la terapia basada en refuerzos negativos presentó efectos psicológicos también negativos a largo plazo, además de que quienes ya tenían trastornos del lenguaje, los conservaron durante toda su vida. Si el video te gustó, apreciaría mucho que dejaras tu like, que comentaras algo y que te suscribas a este canal. Sígueme en mis redes oficiales Facebook, Twitter e Instagram.